El Día de Muertos es una tradición rica y vasta culturalmente hablando, y es obvio que los mexicanos sabemos cómo representarla en el cine. Es que, la tradición es de aquí. Obviamente sabemos cómo hacerlo. ¿O no? La producción de Día de Muertos es una historia que hay que contar porque marca la eterna lucha que tienen las productoras independientes día a día o década tras década. En 2003, el estudio Metacube desarrolló la idea principal de Día de Muertos para en 2007 registrar el primer guión del filme. Después, en 2012, la empresa de Guadalajara estuvo reuniendo fondos para producir el proyecto, que empezó a ser animado en 2016. Pero durante todo este tiempo, la película estuvo en un proceso legal que se veía interminable gracias al registro de sus derechos de autor. Por un lado, el Día de Muertos es un patrimonio inmaterial cultural de México, lo cual permite que nadie registre su nombre. Y por otro lado, Disney estaba tratando de registrar el mismo nombre para un proyecto específico. Al final de cuentas, Metacube y Grupo Chespirito ganaron la batalla legal y se quedaron con los derechos de autor de Día de Muertos, bajo el contexto de que ya existían películas con nombres como 5 de Mayo y cervezas con el nombre Nochebuena, para después tener que retrasar la premier 2 años debido al estreno de Coco de Pixar. Sin embargo, se estuvo haciendo campaña de la película estos 2 años bajo la idea de que la producción sería mucho mejor que la de Disney por ser mexicana. ¡Viva ese nacionalismo, ajúa! Esta alocada odisea realmente demuestra lo complicado que es producir cine animado en México. Disney y otros estudios como DreamWorks han trabajado de una forma frenética pero constante con el software de la más alta tecnología, mientras que los estudios independientes se ven limitados con el bajo presupuesto que les es asignado. Día de Muertos se ha vendido como una producción que venderá lo mejor de nuestra cultura y nuestras tradiciones al extranjero y que lo hará mucho mejor que las otras producciones existentes, algo 100% mexicano hecho para el mundo. Incluso los productores han vendido el filme diciendo, y cito, "Es un día histórico para el cine mexicano porque marca un antes y un después en la forma de hacer animación en nuestro país". La pregunta obligada es, ¿realmente la película supera esas grandísimas expectativas que los productores se pusieron? ¿Realmente no hay que tenerle miedo al coco? Así llega Día de Muertos, una película de 2019 dirigida por Carlos Eduardo Gutiérrez Medrano, producida por Roberto Gómez Fernández de Grupo Chespirito y Stephanie Gaona, y con el talento de Alan Estrada, mejor conocido como Alan por el mundo, Memo Aponte y Fernanda Castillo. La historia nos cuenta la odisea de la joven Salma, quien... Esperen, no puedo contar eso. Primero que nada voy a tener que mencionar un contexto específico porque el resumir la trama de esta película es algo demasiado complicado y eso ya es un problema, así que voy a tener que ser lo más específico posible, ¿ok? Va. En el universo de esta película existe un pueblito mexicano mitad isla, mitad ciudad colonial en el cual los espíritus pueden visitar a sus familiares una vez al año. Pueden convivir con ellos, hablar con ellos e interactuar con ellos. Todo gracias al hechizo de un hombre conocido como Morlet, quien engañó a la muerte haciendo al pueblo invisible a su presencia. Pero cuando la población se dio cuenta de que la inmortalidad no es la maravilla que parece ser, el hechizo fue destruido. La muerte regresó, los pobladores en lugar de temerle la celebraron y por ende ella le regaló a este pueblo un reloj de arena el cual les permite el ver de nuevo a sus familiares cada Día de Muertos. Paréntesis, esto que les acabo de contar ocurre en los primeros 2 minutos de la película. Entonces, considerando esto, la historia nos presenta a la joven Salma. Ella es una niña huérfana que vive con sus 2 hermanos y al mismo tiempo mejores amigos, Pedro y Jorge. El trío está bajo el cuidado de su nana, con un gran parecido a Sara García, la abuelita de todos los mexicanos, quien les ha puesto una regla que hay que seguir sin duda alguna. Está prohibidísimo para Salma hacer un altar de Día de Muertos a sus padres, quienes ella no conoce. Así que Salma ha crecido toda su vida con una duda sobre su origen. A sus 16 años, sí, Salma tiene 16 años, yo pensaba que tenía 21 según los promocionales de la película. Salma ha obedecido esta regla impuesta de forma arbitraria, pero ha tratado de investigar el origen de sus padres sin respuesta alguna. Así que decide ir a un misterioso castillo, el cual es un lugar prohibido en el pueblo porque cree que obviamente allí encontrará respuestas de su familia.
Sin embargo, lo que termina encontrando es un pasaje al inframundo en donde Salma, con ayuda de Pedro y Jorge, descubrirá sus orígenes, así como también encontrará criaturas mágicas y peligro constante. Y si ustedes se confundieron en el momento en el que expliqué la idea general de esta película, no se preocupen, yo también me confundí al verla. Y es que aquí viene el primer gran fallo de la película. Hay demasiados elementos en la historia que resultan ser confusos para el espectador. Hay elementos importantes, elementos que no son aprovechados y elementos completamente inútiles para el avance de la historia. Y este exceso de elementos termina siendo contraproducente cuando la historia no queda clara y necesita tiempo de exposición. Y por desgracia, el valioso tiempo que la historia necesita para brillar es gastado en chistes malos y momentos muertos. Al inicio la película resulta ser interesante, pues el manejo de la leyenda del hombre que engañó a la muerte y el universo que plantea el filme son cosas bastante llamativas. Y el misterio del por qué Salma no puede hacer un altar es misteriosamente inquietante. Y de hecho ese misterio principal resulta ser lo mejor que tiene la película. Hasta que llega un punto en el que la propia historia convierte su más grande fortaleza en una idea ridícula y bastante extraña, la cual me gustaría que vieran ustedes en el cine para que la puedan entender de mejor forma. Conforme va avanzando la historia nos encontramos con el hecho de que el filme otorga más dudas y tiempos muertos que respuestas. Personajes como el ajolote o las 3 mini calaveras solamente roban tiempo en pantalla y no son importantes. Se pierden momentos clave con escenas que no llegan a nada, como la representación del estereotipo de las calaveras universitarias gringas, y cosas que la película te muestra como importantes al inicio, como el reloj de arena de la muerte o el relicario de Morlet, son ignorados en toda la película y recordados hasta el final. Si el universo de la película ya de por sí solo es complejo, no necesitaba complicarse más. Lo más triste es que hay otros elementos que tienen demasiado potencial para robar escenas o para construir momentos memorables, como la casa de José Guadalupe Posada o los padres de Jorge y Pedro, pero solamente aparecen en pequeñas escenas y no interactúan más que en lo mínimo. Al final lo que provoca todo esto es que la película tenga que resolver su problema principal de forma apresurada y acelerada. El tercer acto pierde de forma brutal el ritmo que lleva y el guión de la película obliga a los personajes a actuar de forma errática y extraña, que en lugar de ayudar solo confunde y aburre al espectador. Ese universo mágico y misterioso que pone la película en un inicio deja de serlo para convertirse en una extraña parodia de nuestras tradiciones. Los giros en la trama, en lugar de ser sorpresivos, se sienten hechos al aventón y de pronto te das cuenta de que los policías sabían que Asuntos Internos les tendía una trampa. Sin embargo, hay que aceptar una cosa. Entre todos estos conceptos bien investigados hay bastantes referencias hechas a la cultura popular mexicana, desde la arquitectura colonial como Bellas Artes, la Casa de los Azulejos o los callejones de Guanajuato, hasta íconos del cine mexicano como la ya mencionada Sara García, Jorge Negrete y Pedro Infante, entre muchos otros más. Esa investigación es algo que hace que la película sea muy entretenida visualmente hablando, porque la existencia de los guiños visuales le permite al ojo avispado del espectador buscar y divertirse encontrando easter eggs. Y me encantaría decir lo mismo del diseño de personajes, pero el bajo presupuesto que maneja la película los hace ver exactamente iguales, acartonados y sin expresiones. Es verdaderamente complicado el sentir empatía por los personajes en momentos sentimentales al ver que no tienen expresiones y al escuchar diálogos en tono de burla. Y lo extraño es que la película tiene bastantes momentos impactantes, sorpresivos y bien pensados, pero la limitación de la animación y la improvisación en los diálogos no ayudan mucho. No lo tomen a mal, pero esto es algo que he repetido mucho en este canal y es algo que me encantaría que se les quedara grabado en la cabeza. Un bajo presupuesto y una animación limitada no son sinónimos de mala calidad. Cuando uno se ve acorralado por estas cosas, la solución inmediata es hacer una historia entrañable y muy inteligente y personajes inolvidables y empáticos. Hemos visto un sinnúmero de películas y series animadas las cuales han sobrevivido utilizando estos recursos a su bajo presupuesto. Pero cuando tus personajes son confusos y tu guión tiene tantas ideas interesantes desorganizadas, el bajo presupuesto solamente hace que se refuercen los aspectos negativos de tu película. Y temo decir que esto es lo que le pasa a Día de Muertos. El otro gran problema que arrastra la película, por desgracia, es el otro gran lastre que carga el cine mexicano animado: el humor de pastelazo improvisado.
los chistes con doble sentido que se han repetido a lo largo del tiempo y el querer hablar como chilango estereotípico porque es divertido según la gente. Mencioné anteriormente que una gran parte de la película se pierde en chistes huecos y en humor mediocre, y no miento. 2 o 3 chistes están muy bien colocados, pero más de la mitad de los diálogos de la película son este tipo de bromas y chistes que terminan cansando y hartando. Veredicto final. Día de Muertos es, por desgracia, una gran decepción. Es un proyecto ambicioso que se salió de control y que al final terminó por sucumbir ante sus propias ideas. El caos y la confusión se adueñan de la película y la convierten en un festival de chistes malos e ideas creativas brillantes que se apagan a los pocos momentos de ser presentados. Me encantaría que fuese lo contrario. Me encantaría decir que es una excelente película y me encantaría tener el orgullo mexicano sobre todas las cosas, pero por desgracia no puedo decirlo. Y sé que se necesita apoyar al cine mexicano animado, sé que una gran parte de la culpa de la existencia del bajo presupuesto es de nuestro gobierno y de las limitaciones absurdas que se le ponen a proyectos bien intencionados como este, pero por desgracia las buenas intenciones no crean una buena película. ¿Se dan cuenta de que para este review no he mencionado en lo absoluto a Coco o a El Libro de la Vida, exceptuando la parte del conflicto legal? Es porque a pesar de que estas películas comparten un mismo concepto que es el Día de Muertos, son proyectos con enfoques muy diferentes, pero tengo que mencionar algo, y es algo que me está carcomiendo. Me duele decir esto, pero Coco y El Libro de la Vida reflejan mejor nuestra cultura mexicana que Día de Muertos. Coco al menos te da a entender que se basa en la celebración del Día de Muertos que se hace en Pátzcuaro, Michoacán y en pequeños pueblos mágicos de México. Pero si no existiera Coco, de todos modos Día de Muertos sería una película bastante decepcionante. ¿Qué se puede hacer? Pues simple y sencillamente tratar de aprender de los errores que se cometen día a día en la industria mexicana animada y evitarlos a futuro. Tratar de eliminar la improvisación absurda y esa ñerez que se mete todos los días como si fuera nuestro humor cotidiano. Enfocarnos en nuestras costumbres y tradiciones considerando lo diversas y diferentes que son en las regiones del país. Y obviamente entender rápidamente que si vamos a hacer algo con el corazón, lo escribamos con el corazón. Y honestamente no quiero tirar hate por el puro afán de tirar hate. La crítica no sirve de nada si no se dan soluciones posibles a los diferentes problemas que tenemos. La industria animada mexicana necesita más opciones, necesita más competencia, necesita más nuevas ideas, necesita más caras frescas, necesita confiar más en sus creadores, necesita apoyo y necesita salir de los pecados que el cine mexicano comete. Y obviamente necesitamos también nosotros cambiar nuestros hábitos de consumo. Es algo que he repetido aquí y que lo seguiré repitiendo. Nosotros necesitamos exigir esa calidad que tanto queremos ver. Y no lo tomen a mal. Quiero que le vaya muy bien a Día de Muertos. Realmente me muero de ganas de que les vaya muy bien. Quiero que la industria animada mexicana crezca y quiero que una película animada mexicana gane un Oscar o que de perdida la industria animada mexicana sea reconocida internacionalmente como lo es la francesa o la japonesa. Se vale soñar y es algo que realmente me encantaría ver de este país. Y es que algo que la gente no quiere ver es que el talento aquí existe y tiene que migrar a otros lados. Nosotros no queremos ver el talento que tenemos. Simplemente a veces tienes que ser un poco rudo con una industria que amas para que las cosas mejoren en un futuro cercano. Y si existe una segunda película de Día de Muertos, me encantaría que la película aprenda de sus errores, me encantaría que la productora aprenda de sus errores, me encantaría, por supuesto, que la segunda película sea mucho mejor que la primera y que al mismo tiempo sea mejor que cualquier producción de Disney, de DreamWorks o de donde sea. Simplemente es cuestión de abrir los ojos y exigirse más de lo que nos exigimos. Y esto es todo por mi parte, yo soy Chucho Calderón y nos vemos en el siguiente video aquí en la Zona Cero. Hoy por desgracia no habrá fanart ni proyecto canal indie, pero los dejo con los mejores comentarios del video pasado. Chao. Bati Fernand, Los Simpson, no hay amigos con ensalada. Todos, desde ese día algo cambió dentro del Otso, algo se rompió. Cruel Pooper, tú cuando ves esa miniatura. Qué raro, casi siempre es al revés. .jpg. BLK Knight. Disney compró Fox para ser la única casa productora que compra premios. No tengo pruebas, pero tampoco dudas.